Estar informado. Mira, antes de consideraciones varias Sí. que todos podemos elaborar acerca del recuerdo que tenemos de la Expo del 92, porque todos los que estamos aquí fuimos a la Expo del 92. Claro, María José fue vista varias veces, Goyo también, tú también. Yo trabajé en la Expo del 92, trabajaba en la Expo y pasé, y me nació un hijo en la Expo, además, como decía. El comisario general de la exposición del 92 fue el segundo de ellos, presidente del Consejo de Administración y un hombre clave fundamental en el desarrollo de aquellos días, de aquellos meses y de los previos, claro. Fue don Emilio Casinello, que es un viejo amigo al que tengo mucho respeto y afecto. Don Emilio, buenos días. Muy buenos días, Carlos. Encantado de oírte. Igualmente. Estoy hablando desde el pabellón de la navegación. Anda. En la Cartuja. Bueno, hoy hoy están los Reyes Eméritos en Sevilla y además celebráis, es un acto especial en el Alcázar, creo, ¿no? En los Reales Alcázares, efectivamente. De aquellos 6 meses, ¿todo lo que queda son buenos recuerdos, Emilio? Alguien me preguntaba hace poco si tenía nostalgia. Digo, nostalgia etimológicamente viene de dolor del pasado. Y yo digo que no, que en mi caso lo que tengo son magníficos y excelentes recuerdos, buenos recuerdos. Decía Gabriel García Márquez que en este país de olvidadizos, o en los países de olvidadizos, es conveniente de vez en cuando ir al rescate de los recuerdos. Y yo creo que este rescate no puede ser más satisfactorio, más simpático. Aquella jornada de lunes, no fue el domingo, porque el domingo era el domingo de Resurrección, que es una cosa que Antonio Lopera, un sevillano, fue director del Hotel Macarena y Sí. en fin, un hombre en Sevilla muy querido, se lo dice a Antonio Burgos y le dice: oye, Antonio, nadie ha caído, porque se puso la fecha, ¿no? Nadie ha caído, que es el domingo de Pascua en Sevilla. Perdona que te corrija un poco. La fecha inicial prevista era el viernes 17 de abril, porque el 17 de abril lo habíamos puesto nosotros pensando que era una coincidencia histórica maravillosa. Sí. La exposición iba del 17 de abril, la firma de las capitulaciones de Santa Fe al descubrimiento de América. Y claro, el 17 de abril, además nos caían las fechas de los días justos, 179 días. Pero claro, nadie habíamos caído que el 17 de abril era viernes. Y entonces hubo una columna de Antonio Burgos, era viernes, y digo, no es posible inaugurar una exposición y en Viernes Santo. Con la particularidad de que una de las pocas razones por las cuales te podían cancelar el registro era por alterar las fechas. Y las teníamos ya inscritas. Y tuvimos que recurrir al hecho afortunado de que la secretaria general del Buró Internacional de Exposiciones había estado en unas semanas antes de Sevilla y dijo, no, yo comprendo que es imposible. Y como una cosa de trámite y sin pasarlo a votación, cambiamos la fecha. Esto está bien. Bueno, yo antes le contaba a los oyentes que no lo hayan conocido, que no estuvieran o que no vivieran en Sevilla, lo que supusieron 6 meses de un desfile de personajes de primera relevancia mundial, de espectáculos inalcanzables, más el regalo de infraestructuras y de cosas que dejó la ciudad. Pero de aquellos personajes, además a ti, Emilio, te correspondía la obligación de atenderles. Hay dos anécdotas que yo quiero recordar. Una es cuando vino Gorbachev, que se le recibió a gritos de torero, ¿verdad? Pues, quizás se lo merecía, ¿eh? Sí, no, desde luego, no lo discutiré, ¿no? La verdad es que la expo además se organizó en un panorama internacional convulso, es decir, que fue eso, la implosión de la URSS. El pabellón de la URSS, que era un pabellón gigantesco, recordarás, tenía puesto ya el rótulo encima, URSS, y tuvimos que cambiarlo por el de Rusia. El pabellón de la República Democrática Alemana es que simplemente desapareció la República Democrática Alemana y el comisario general del pabellón vino a pedirme trabajo. Checoslovaquia se dividió en dos. Como ya no podíamos añadir un pabellón, se contentaron con tener 2 restaurantes distintos, uno checo y otro eslovaco. La guerra del Golfo, con lo cual se nos dieron de baja Yemen, Irak, Irán y Libia. Apareció en las repúblicas bálticas, Pinochet salió del escenario, liberaron a Mandela y 6 meses antes, con un preaviso mínimo, se organizó en Madrid la Conferencia de Paz en Medio Oriente, de manera que fue un panorama agitado, sí. Recuerdo cuando contabas, o se te adjudica una frase, cuando llega Carolina de Mónaco,
y se sienta en la cena a tu lado y te dice, deseo expresarle que si usted quiere está excusado de dirigirme la palabra durante la cena, como queriendo decir, si no quiere entretenerme, no tiene por qué entretenerme. Y tú le dijiste, lo mismo le digo, señora, ¿no? Pues tuvimos una conversación encantadora, simpaticísima, y además una rarísima coincidencia que parece realmente inventada, imaginada. De repente no sé cómo salió, se lo comenté yo, dije, acabo de oír una ópera muy rara de Vivaldi que se llama Moctezuma, y dice, la acabamos de hacer en Monte Carlo. Digo, no me lo puedo creer, digo, en Mónaco. Pues no me lo puedo creer, dice, sí, la tenemos grabada, te enviaré el CD. Y yo pensé, bueno, estas son de las cosas que a los 10 días lo enviaba a la embajada de Mónaco el CD con esa ópera rarísima, poco oída, que todos habíamos coincidido. Oye, Lady Di vino llorando, ¿qué es lo que le pasaba? Sí, pues estaba obviamente disgustada, no fue el día más cómodo, porque evidentemente no funcionaba la pareja, no quiso entrar en el pabellón de España, quedó aparte. Menos mal que teníamos una magnífica jefa de protocolo que le pasó el pañuelo en el momento oportuno. Sí, hombre, Teresa. En el autobús, Teresa. Claro. Teresa, encantadora, mujer tan competente. Teresa Otero. Teresa Otero. El equipo que hicimos fue lo que sacó adelante la Expo inmaculadamente. Eso. ¿Tuviste la sensación, Emilio, que no llegabais a la inauguración? Decía un presidente del BIE, un viejo británico con mucha experiencia, decía, no hay exposición internacional, no digamos universal, que se haya inaugurado con la pintura seca, ¿eh? Pero nosotros lo hicimos. Es decir, yo creo que parte de los activos que se pueden contabilizar en la Expo de Sevilla es que fuimos capaces de desmontar un montón de tópicos, ¿eh? Y de lugares comunes. Lo hicimos puntualmente y la verdad es que funcionó como un reloj. ¿Reivindicamos la figura de Jacinto Pellón? Reivindicamos porque no es que la tengamos que reivindicar, fue una pieza central en toda la operación, que era de una complejidad extraordinaria y era uno de los grandes expertos y técnicos que sacó adelante una operación complejísima, durante 6 meses que exigía un rigor de anticipación excepcional y de una capacidad técnica extraordinaria. Jacinto la tenía, no cabe la menor duda. Emilio Casinello, diplomático español de primera línea, ha sido cónsul en Nueva York, entre otras cosas, entre otros muchos destinos. Una de esas, embajador en México, no se te olvide. Exactamente. Después de haber estado en el exilio republicano, de una monarquía constituyente y parlamentaria. Pues tú a México llegas con 2 o 3 años, ¿no? No había cumplido 3 años. Eso es. Bueno, y luego en Angola y en tantos lugares donde sí, ha pasado su vida este activo extraordinario que tiene el Estado español en la persona de Emilio Casinello. Querido Emilio, te mando un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias, Carlos. Siempre un placer hablar contigo y volver a retomar el contacto cuando quieran, nos volvemos a ver. Okay. Bueno, y otro que tal anda, otro de los grandes activos que tiene en este caso Andalucía, la ciudad de Sevilla, es el que fue comisario de uno de los principales, desde luego yo creo que de los más visitados pabellones. Yo creo que el principal de todos, vamos a dejarnos de todos. En la Expo 92 fue director de Relaciones Externas de la Sociedad Estatal de la Muestra, es el comisario del aniversario de la Expo 92. Mi querido Julio Cuesta. Don Julio, buenos días. Buenos días, don Carlos. Buenos días. Buenos días. Julio, tú fuiste comisario del pabellón de Cruzcampo. Por eso digo, el más importante, con mucha diferencia. Entre otras cosas. Bueno, el pabellón afortunadamente más popular por votación. Sí. Porque evidentemente tenía todos los ingredientes para hacerlo en aquel año en el que hizo también mucha calor. Sí. Director de Relaciones Externas, que quiere decir que al que llegaba lo tenías que recibir y atender y explicar. ¿Quién fue el más complicado? El más complicado, Akio Morita, el que era presidente de Sony y fue después el comisario del pabellón de Japón, que nos reprochó un día que apareció por la Cartuja en una visita de esa para ver si lo que estábamos contando era verdad, que él mismo se sorprendía de no haberse enterado antes, ante la espectacularidad de lo que le estábamos presentando.
No olvidaré nunca aquella mañana. O sea, encima os reñía. Encima nos reñía, de que no se hubiera enterado antes. ¿Qué crees tú que fue lo que más sorprendió a los visitantes de la Expo? El pabellón que por excelencia, además de la Cruzcampo, resultó más atractivo, ¿y por qué? Yo creo que lo más espectacular, lo más singular, lo más único, lo no igualado y lo que será muy difícil que se repita es una representación tan completa de España. Ese pabellón de España tan espectacular en sí mismo, rodeado de los 17 pabellones de las comunidades autónomas, fue un despliegue de la identidad y de la grandeza de España como no se había producido antes y será muy difícil que se produzca en el futuro. Eso quizás fuera. Después, el otro aspecto fue la invasión de las nuevas tecnologías audiovisuales. Ni más recordarán ustedes toda esa tecnología de visual y audiovisual que se utilizó, que era totalmente novedosa. Eso fue muy atractivo. De hecho, hubo pabellones como el pabellón de Canadá, con una película preciosa, que tenía colas hasta de 7 horas. Sí, bueno, las criaturas hacían 7 horas de cola. ¿Recuerdas las carreras que había cuando se abría la verja de entrada? Sí. Para llegar a los lugares y no tragarse. Es que 7 horas de cola. Creo que se llegó a realizar incluso espectáculos callejeros para entretener a la gente que había en las colas, ¿no? Claro. Es que eso era parte del modelo logístico y organizativo. Entretener la calle para que los pabellones no se colapsaran y hubiera un cierto entretenimiento. Yo siempre creo, cuando se abre el día de la rebaja en los grandes almacenes, que entra la gente en tropel para ver qué coge, es exactamente la misma imagen que se producía en las puertas de la exposición. Es verdad que había habituales de la exposición a los que le quedaban algunos pabellones importantes que ver, y esos iban directamente a tiro hecho, ¿no? Y eran efectivamente los primeros que entraban, ¿no? Pero es que no solamente eran los pabellones con mucho atractivo, sino todos los menos conocidos que estaban en cada una de las avenidas y que ofrecían, si no en el interior, sí en el exterior siempre había algún atractivo, algún espectáculo. Recuerdo, por ejemplo, el pabellón de Pakistán, que tenía en su puerta aquel grandón, el gigante, que medía 2,25 metros o algo así, ¿no? Que era el gran reclamo que tenía en la calle el propio pabellón, ¿no? Sí. Con motivo del 25 aniversario y como comisario de ese 25 aniversario, Julio, ¿qué destacarías a realizar? Hoy, por ejemplo, hay un acto de los Alcázares magnífico con los Reyes Eméritos, ¿no? Efectivamente. Bueno, hemos querido darle a la conmemoración un carácter muy institucional, en el sentido de que lo que nos interesa es destacar la importancia que tiene el fruto de aquella semilla. Es verdad que la semilla fue muy bonita y no pararíamos nunca de recordarla y de destacar las grandezas que tuvo, pero yo creo que lo importante en este 25 aniversario es darnos cuenta de que aquella semilla ha florecido de una manera vigorosa, que efectivamente ha habido años en los que no ha llovido, ha habido granizo, ha habido sequía, y es verdad que en estos 25 años pues ese legado de la exposición en la isla de la Cartuja no fue tan boyante como hoy lo tenemos, pero queremos destacar eso, y queremos destacarlo en lo que representa Sevilla como un punto de inflexión, incluso en el modelo de encuentros internacionales. Las exposiciones internacionales y las de carácter universal ya no son lo mismo que eran, y son siguiendo el modelo y el espejo de Sevilla. ¿Y por qué eso? Pues yo creo que coincidieron 3 elementos. Uno, el impacto dotacional en el territorio. Segundo, la abrumadora participación internacional que duplicó las mejores expectativas, y la afluencia de visitantes, que fueron 41.800.000 los que visitaron las visitas que se produjeron en la Cartuja. Eso ha hecho que si entre Osaka, la predecesora de Sevilla, y Sevilla hubo que esperar 22 años, ahora ya se han celebrado 3 de carácter universal y hay otras 3 en puertas. Y París y Osaka están también pendientes de las del 2025. Y yo quiero reivindicar eso para nuestro modelo, para este modelo en el que hubo una participación de todas las instituciones y las administraciones, una concordancia entre la iniciativa privada y la iniciativa pública. Y otra cosa, Carlos, que a mí me gusta destacar, pudimos tener un proyecto ilusionante como pueblo. De tal manera que yo vengo diciendo estos días que el eslogan que más representa lo que pasó
nosotros la hicimos. Porque no hay nadie que haya quedado ajeno a aquel éxito que produjimos en el 92 y que hoy lo estamos viendo ya con lo que se está produciendo en el Parque Científico y Tecnológico de la Cartuja. Así es, mi querido Julio Cuestas, te mando un abrazo como siempre. Y te correspondo con uno más grande todavía, Carlos. Hasta pronto, enhorabuena. Bueno, chicos, ¿qué recordáis de...? Yo recuerdo que me nació un hijo, ya os digo. Sí, pero estás contando, no me parece que nació en medio de la calle. Sí. Allí mismo. No, nació... En uno de los pabellones. Durante. Yo estaba en el pabellón de Hungría, comiendo con el llorado Jorge Prada. Jorge, el pobre Jorge, para descansar. Que para descanse y un abrazo a su familia. Con Anacleto y con Elena. Sí, señor. Y bueno, y entonces ya se llevaban los teléfonos móviles. Eran Grande, los Motorola. ladrillos. Gordos, Motorola. efectivamente. Y me llama la susodicha y me dice... Que Tú ya. te lo estarás pasando muy bien. Pero yo he roto agua. Al Virgen del Rocío. Pero lo has contado de una Corriendo. manera que parecía que estabas pariendo. Sí. Sí, yo Estabas pariendo tú allí en medio tuve, de la calle. allí tuve yo. Allí Claro, tuve ya. yo. Un No, hijo. No, verdad, el niño nació en el Virgen del Rocío, hombre, como debe ser. sí. Sí, pero la expo, ¿qué os aportó la expo, Goyo? A mí me trae muy, muy buenos recuerdos. Pues mira, de un personaje con el que tuvimos una relación de amistad durante muchos años, Carlos Vergara Ibison, os acordaréis, que estaba recién llegado y era el director de Radio Sevilla, con el que vivimos una feria inolvidable, que además disfrutamos casi todos los que estamos en esta mesa. Seguro, María José no sí, estaba. sí, sí, varias En veces, esa ocasión además. fue un año de calor, de sol, de toros, de coche caballos, bueno, una gozada. Y entre col y col íbamos a la Expo de Sevilla. Y recuerdo, fíjate, la última vez que fui, el mes de septiembre, finales del mes de septiembre, no era la misma Expo que cuando fuimos al comienzo. Claro. Al poco de su inauguración. Recuerdo que la prensa hablaba de la poca asistencia de público. Y a partir de septiembre, justo después del verano, aquello se llenó hasta la bandera, no cabía ni un alma. Básicamente por el turismo español. Y más concretamente Sevilla, que se volcó, se tiró de cabeza. Y bueno, yo terminé bailando en el pabellón de Cuba. Yo Es que por en aquel ese momento ya momento llevaba bailaba. una vida un poquito bailaba. disoluta. Y acompañaba bailando Llevaba a los una vida- pasacalles. Tú fíjate cómo sí. sería. Esto era como el ratón Te lo creo. sí, del flautista de Jamelín. O sea, Te lo yo creo. iba con un grupo y de pronto, pero ¿dónde está Goyo? ¿Dónde está Goyo? Bailando. Y yo detrás de los pasacalles. Sí. Lola, Lola. Tú no eres hombre de eso. Me extraña, la verdad. Me extraña. Impresionante. Yo sí, me acuerdo sí, mucho, grandes yo en recuerdos. ese momento vivía y trabajaba en Murcia, entonces sobre todo visité el pabellón de Murcia, que era un pabellón precioso, por cierto, y que tenía en su fachada un hermosísimo y grandísimo tapiz de flores. Y dentro de ese pabellón pues estaba, por ejemplo, el submarino de Isaac Peral, el autogiro de la Cierva y un paso de Salcillo, el de la Santa Cena, que es espectacular. Era un Sí. pabellón hermosísimo, era una preciosidad. Y recuerdo también, hombre, pues la lucha que tenía cualquiera de los visitantes por una botella de agua, Sí, que era las como colas, el santo las grial, colas, o sea, las era colas te tremendas. daban ganas de hacer la escena del Rey León a su vez, Que lloviera la sí, botella. era una cosa, y el precio también me acuerdo. Yo recuerdo yo vine 3 o 4 veces, todas con mi mujer menos una que vine con gente de Morón. Y ese día no lo olvidaré porque frente al pabellón de Japón que se anunciaba decía, no tiene tornillos, no tiene nada, va toda la madera, va... Y se me puso uno de Morón a mi lado, que íbamos juntos, íbamos 4 o 5, y dice, dirá lo que diga, no hay cojones de poner esto sin tornillos, coño. Ya puedes decir lo que quieras. Los comentarios en las colas. Tengo un mensaje de Bocopa. Oye, y además, para brindar por estos 25 años, pues qué mejor que un laudum roble de Bodegas Bocopa. Y oye, además, no hace falta ser un sabio sobre vinos para saber que cuanto más viejas sean las cepas, mejor es el vino, ya que estamos hablando de años. Laudum Roble de Bodegas Bocopa es elaborado con uvas seleccionadas de cepas viejas de monastrell de más de 40 años. Viñas del Mediterráneo en Alicante que le otorgan un sabor diferente, afrutado, o sea, exquisito. Laudum Roble de Bodegas Bocopa, tinto mediterráneo. Disfruta Bocopa. Cariño, activa la alarma antes de irnos a dormir. Voy. Por cierto, voy a llamar a Securitas Direct para que nos pongan también la alarma en la tienda. ¿Y qué hacemos con la que tenemos? La quitamos. Estamos pagando casi lo mismo y no compares. Mucho mejor la de casa que la que tenemos en la tienda. Protege lo que más importa con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama gratis al 900-200-200. Securitas Direct, 900-200-200.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal, señor? ¿Estuvo usted en la Expo? Sí, pero no. Cuéntemelo. Yo estuve acompañando al señor Morita, don Akio Morita, que en paz descanse, y realmente la época, nos situamos en el año 92, la personalidad que era presidente de la Comisión Trilateral para Asia, y estaba más preocupado por las cuestiones de seguridad realmente que por lo que era la exposición, que me pareció preciosa, pero evidentemente tenía otros quebraderos de cabeza que andando, que fijarme en otras cuestiones, ¿no? Como podía ser la belleza de la exposición, de esa tierra, pues el gentío, etcétera, ¿no? O sea que el señor Morita, bueno, el que tenía preocupación por la seguridad era usted, que era el encargado de la seguridad. Claro. Correcto. ¿El señor Morita se lo pasó en grande o no, el presidente? El señor Morita era un señor extraordinario, es una bellísima persona, una persona muy culta, una persona muy inteligente. Y realmente él se fijaba en todos los detalles. También hemos de tener presente un poco la mentalidad japonesa, ¿verdad? Uh-huh. Es muy diferente. Pero una persona con un nombre extraordinario, no es que le gustara pensar las cosas, pero siempre podía encontrar alguna pega. Siempre podía encontrar algún detalle que al organizador, lógicamente, pues le pudiera suponer un disgusto. ¿Por qué? Pues porque Sony había invertido una cantidad importante en lo que era la Expo, la Plaza Sony, si mal no recuerdo, ¿verdad? Sí. Está la Plaza Sony. Pero vamos, que no, él disgustado en absoluto. Él fue una persona extraordinaria, marchó muy contento de España, estuvo también en Barcelona, que es donde estaban las 3 sedes de Sony en España. Y bueno, pues nada, que este hombre pues no se preocupe, que lo del señor Morita yo creo que fue más cosa de su particular humor que de su de una queja. No, don Akio Morita fue... ¿Se lo comía todo o comía japonés ya por entonces aquí en España? Me va a permitir que sea discreto, pero no, comía de todo. Yo tuve la ocasión de estar en su casa cuando visité Japón y la verdad es que pasé un fin de semana extraordinario con él y su familia. Desgraciadamente no pude asistir a su funeral, creo que fue en el año 99 o 2000 que falleció, no recuerdo, creo que fue en el 90. Ahora era efectivamente una leyenda en el mundo. Era una leyenda. De hecho, lo primero que inventa el señor Morita, porque no era Sony, evidentemente, es en la posguerra, es una olla para calentar el arroz. Esto mucha gente no lo sabe, ¿no? No inventa ni transistores ni nada, inventa una olla para calentar el arroz en la posguerra en Japón, la posguerra con el hambre, con la falta de medios, con la falta de utensilios para abastecerse de alimento, ¿no? Y realmente pues una persona muy inteligente, una persona que tenía muy claro hacia dónde iba a ir la economía o hacia dónde debería ir la economía para que fuera una economía circular, que dejáramos las crisis, que dejáramos que zonas como África no pasaran hambre, que el tercer mundo pues saliera por sus propios medios de la pobreza. Era una persona realmente impresionante, ¿no? Yo la verdad es que las veces que estuve con él pues guardo un recuerdo más que grato. Y una persona con un humor extraordinario. Gracias, Carlos, ha sido muy amable. ¿No le tocaba nada a Morita el de dar cera, quitar cera, pulir cera? Sí. El actor se llama Morita. Noriyuki Morita. Esto sí, es... porque debe ser un apellido común. Akio Morita, efectivamente una gran leyenda, que anduvo por aquí la Expo 92. Estamos hablando de la Expo, un momento. Estar informado. ¿Qué tal, María Dolores? Buenos días. Hola, buenos días, Carlos. Buenos días, señora. Vamos a ver. Primero, felicitaros en general siempre por el programa, pero hoy por el acierto que habéis tenido tan maravilloso de que podamos opinar sobre la Expo, sobre todo los sevillanos, que lógicamente fuimos los que más los vivimos. Sí. Entonces yo guardo un recuerdo maravilloso. Yo cuando vi el anuncio de los pases de temporada, inmediatamente lo saqué. Yo creo que si estuvieran numerados, yo creo que estaría sobre las 20 primeras. Lo disfruté muchísimo. Tan solo tengo una anécdota un poquitín, nada, que se me perdió mi hija y pasé un rato malo, pero por lo demás maravilloso. Corrí muchísimo para poder ver el pabellón de España. Después, ¿qué te digo? Todo, yo la viví, fue maravillosa en todos los aspectos. Yo creo que no sé qué destacar, porque todo fue extraordinario, hasta la cola. ¿Qué costaba el pase
El pabellón de Canadá, fantástico, todos. ¿El pase de temporada? Sí, no me acuerdo lo que costaba el pase de temporada. Yo no me acuerdo lo que me costó, sé que los tengo guardados, bueno, entre muchísimos recuerdos que tengo de la Expo guardados, y como un amuleto que compré de plata en el pabellón del Perú, que lo guardo con mucho cariño, que es feo, pero es bonito para mí. ¿Y usted, Javier, buenos días? Buenos días. Hola. Carlos. ¿Qué tal, amigo? ¿Qué tal? Pues un honor hablar con usted y hablar además después del embajador Emilio Casinello y de Julio Cuesta, porque yo trabajé en la Sociedad Estatal de Expo 92, en la división de participantes, independiente directamente del embajador Casinello. Luego fui el director del pabellón de Aragón y inclusive luego me quedé en Cartuja 93, estuve 3 meses trabajando en Parfexa. Yo la verdad es que, bueno, pues yo de entrada, usted ha hecho un comentario esta mañana, efectivamente los sevillanos son los que sacaron la Expo, pero los sevillanos al principio eran muy incrédulos cuando estaban las obras de la Expo. Absolutamente, hasta que no se corrieron las cortinas no se lo creía nadie. Y además yo creo que un tema que también fue muy singular fue el enfrentamiento de ABC con Jacinto Pellón o con Burson Martele, que era la que daba comunicación de la Expo. Y yo recuerdo que hubo un titular en octubre del 90 en página entera del ABC, la Expo se retrasa 6 meses. Y justamente el embajador Casinello lo ha comentado antes, que una cosa que no se puede hacer en una Expo es alterar las fechas. Y aquello era imposible, pero ese titular salió recuerdo, en noviembre del 90, lo cual pues era un enfrentamiento. Nosotros, como directores del pabellón de Aragón, directores de pabellones autonómicos, sí que debo decir que hicimos un homenaje a Jacinto Pellón en reconocimiento de su valía y de que la Expo fue así. Hicimos, al terminar la Expo, un homenaje a todos los directores, los 17 directores de los pabellones de la Expo autonómicos. Yo, como anécdota, en la sociedad estatal sí que comentaría también en línea con lo que ha comentado el embajador Casinello. Yo, por ejemplo, era responsable al principio de la participación de Chile. Chile tenía un comisario que era de Pinochet y, sin embargo, el Ministerio de Asuntos Exteriores de España estaba en contacto con la gente de Patricio Aylwin, y yo recuerdo que tuve que enviar una documentación del pabellón, de la parcela y del pabellón de Chile, y la envié a Nueva Zelanda. Me equivoqué, para que las cosas fueran lo más rápidas posibles, pues la envié a Nueva Zelanda para corriendo. Pero al final, lógicamente, estuvo representado Chile con Patricio Aylwin. ¿Y usted, Carmen, buenos días? Hola, buenos días. Buenos días, señora. ¿Qué tal? ¿Cómo lo vivió? Pues mira, yo lo viví bailando en el Kangaroo como todo el mundo. Kangaroo era lo de Australia, lo que había ya en la Australia, bailamos mucho encima de las mesas, por Dios. Señora, ahí. Hombre, lo pasaba como los indios. Y los pases costaban, el de media jornada eran 30.000 pesetas y lo de la jornada completa 60.000. Eso como los datos que estabais preguntando. Sí. Y yo lo que hice fue una exposición de la Expo, llamado Expo de Expo en Francia. Sí, allá que nos fuimos a Cartuja 93, que aquello parecía el lunes de resaca en la feria, en busca de cosas. Entre ellas nos conseguimos un traje de flamenca, de aquello que llevaban las niñas, que diseñó Vittorio Luquino. Sí. Llevamos una tapa de alcantarilla. Nos llevamos, pues creo que nos llevamos también un banco. Nos llevamos así, inmobiliario urbano, nos llevamos bastantes cosas. Y luego nos llevamos mucha cartelería. Y estuvimos en Francia, en Lille, en Roubaix y en Burdeos, haciendo una exposición interesante de la Expo de Expo. Pues mira, eso que echaron por ahí, con su tapa de alcantarilla, eso está muy bien. Quieren hacer una exposición, ten en cuenta esto, la alcantarilla. Elena, buenos días. Hola, buenos días. ¿Y usted qué tal la pasó? Pues estupendamente. Si a ti te nació un hijo, a mí me salió un novio y después un marido. Hola. ¿Y eso cómo fue, señora? Pues porque a mí me contrató una empresa de Zaragoza para trabajar en el proyecto del cacharrito que llamaban allí, del telecabina. Y entonces, pues bueno, allí conocí a mi marido y él estuvo pues un año antes, los 6 meses de la Expo y un año después, montando y desmontando. Y contactó con una señora que se llamaba Rafaela en la calle Pajes del Corro, en una corrala, y por allí pasó media Zaragoza.
en un pisito pues humilde, pero bueno, todo el mundo pasó por allí a disfrutar de la Expo. Claro. Y bueno, y luego pues lo que se dice siempre de las colas, que ahora es impensable hacer 4 horas de cola para ver. Yo, por ejemplo, estuve en el de Canadá 4 horas de cola, el de Fujitsu, unas colas tremendas porque nadie había visto una película en 3D. Y bueno, y luego el ambiente que había por la noche, y bueno, pues lo pasamos fenomenal. Bueno, yo fui 1000 veces porque, claro, estaba mi novio allí y además yo no pagaba entrada porque me entraban por la puerta de atrás. Pues bueno, pues lo pasé estupendamente. Sí, el pabellón de Canadá, que fue uno, recordaréis, de los que más éxito tenía, todo lo dirigía Gary Bedell, que ha estado por aquí, bueno, se quedó a vivir en Sevilla ya, Gary Bedell. Y ahora está en Canadá, pero va y viene, ha pasado la Semana Santa, y él se trajo a un guardia montado de esto. Y a los bomberos de Nueva York luego más tarde. Más tarde, pero eso ya fue fuera de la Expo. En la Expo se trajo un tío a caballo, vestido de guardia montada del Canadá, y lo tenía allí en el... pegado. Se te ha olvidado preguntarle a Jacinto Pellón, te veo hoy un poco habilidoso. Cuando dijo que Lady Di lloraba, ¿qué le había hecho Carlos? Tú le tenías que haber preguntado eso. Claro, yo no he querido meter la mano, no he querido meter el dedo, Naranjo, no he querido meter... En la herida, en la herida. Ramón, buenos días. No, Ramón, buenos días, hola. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, señor? ¿Qué tal? Pues bien, un fósforo de cuando se hacía fuego con las piedras, hijo. Que algunas veces parece que hace el programa para mí, porque resulta que yo estuve en el año 92 en Sevilla, me fui con 23 años a trabajar a Sevilla. Sí. A la Expo, y empecé en el pabellón de Bélgica, que lo llevaba la restauración José Luis Aranguren, que luego tenía un bar en la Plaza de Cuba de Sevilla. Sí, hombre, el gran José Luis, el inolvidable José Luis. Yo pasé luego a trabajar en el bar de la Plaza de Cuba. Anda. Y ahí es donde vi yo desfilar todos los personajes. Vino un día Julio Iglesias, estuvimos atendiendo a Julio Iglesias, empezaron a pasar casi la gran Rocío Jurado, casi todo. José Luis tenía buen trato con muchos famosos y iban allí al bar y veías cómo iban pasando personajes y las anécdotas que te pasaban continuamente. El mes de septiembre fue horroroso en cuestión de hostelería de gente. Llegamos una vez cuando fue el día de Cataluña, se llegó a colapsar Sevilla de tanto café, porque la gente de Barcelona pedía muchísimos cafés y nos llegaron a colapsar de tanto pedir café. Pero ¿cómo es posible? En vez de beber cerveza habían café. Era más barato. Sí, no, pero es que el café gusta mucho. Los como motos por ahí. No, como motos. Los como motos. A ver, tú me dirás. Y el pabellón de Bélgica se quemó en el año 2003, lo estoy viendo ahora, pues tengo aquí una relación de todos los pabellones, un incendio y después del incendio se demolió, fue uno de los que quitaron del medio. Hombre, nosotros la Posexpo la vivimos tanto Carlos como yo mucho, porque tanto en Canal Sur, que estaba allí, y luego en Onda Cero, que también estaba allí. Claro, es que luego del 92, cuando a mí me echan de la COPE, por cierto, me voy... Y a mí contigo te recuerdo. Esto hay que soltarlo de vez en cuando. Estábamos como el pueblo palestino, sin hogar. Pues mira, oye, en Canal Sur estaba en el pabellón de Cruzcampo de la Expo. O sea, la felicidad era completa, ¿no? Sí, pero completa. Emilio, buenos días. Hola, Emilio, buenos días. Bueno, pues Gorge, buenos días. Hola, buenos días, Carlos. Hola, señor, ¿qué tal? Un placer, un fósforo. Gracias, señor, gracias. Mira, yo te llamo porque estuve en el año 92, yo vivía entonces en Madrid, y estuve con mi exmujer, aquí es mi exmujer y la familia. Estuvimos, recuerdo que pasamos muchísimo calor, que fue una pasada de gente y tal, pero sobre todo llamaba porque antes habías comentado lo del pabellón de Pakistán, un tío que medía 2,30 por lo menos. Y recuerdo perfectamente cómo una de mis cuñadas se le quedó mirando totalmente sorprendida de la altura que tenía, el tío que se la quedó mirando. Entiendo, ¿cómo y empezó a perseguir por todo el pabellón. ¿O no? Corriendo, que parecía una película de risa, vamos. O sea, a él, usted sabe que a este señor tan alto de 2,5 le llamaban Paquitostán,
El trípode. El trípode de Pakistán. Paquito están. Qué arte más grande. ¿Qué tal, Andrés? Buenos días. Hola, buenos días, Carlos. Buenos días, señor. ¿Qué tal le pasó a usted por ahí? Pues nada, pues muy bien. Yo le quiero contar, yo vivo fuera de Sevilla desde hace muchos años, pero yo soy nacido en Castilleja de la Cuesta. Y ese año de la Expo, mi familia, somos 4, sacamos el pase de temporada y bueno, yo me fui a casa de mi madre y nos tiramos el mes completo en la Expo, ¿no? Antes y después de ir también fui con amigos y le quiero contar, por ejemplo, una anécdota para las colas, ¿no? Como nosotros llegamos un fin de semana, 3 amigos solos, las mujeres nos dieron permiso, pues al llegar a la cola entramos por la Barqueta, vimos un matrimonio que tenían 3 hijos y le dijimos a los chavales, oye, ¿queréis ganaros 1000 pesetas? Y entonces, en cuanto abrieron las puertas, le dijimos, en cuanto abráis las puertas, os vais corriendo al pabellón de España, porque como dice todo el mundo, el pabellón de España era terrible en las colas. Total, que nosotros ya, los niños se fueron corriendo, llegamos nosotros, le sustituimos en la cola y le pagamos las 1000 pesetas. Y así vimos el pabellón de España. Después con mi familia, pues la vimos, pues imagínense, un mes completo llegando por la mañana y yéndonos por la noche. Son recuerdos maravillosos y desde todos los pabellones audiovisuales, Canadá, la Fuji, el Omnimax, que es lo más impresionante que nosotros vivíamos en aquella época, pues la verdad son todos recuerdos. A Naranjo le digo que el pabellón de la Cruz Campo estoy con él. Amén, mejor que bien, con diferencia. Yo porque estuve 3 veces nada más. Llego hasta 4 o 5 y poner un retrato allí. Una placa. Estuvo... Estamos hoy hablando de la Expo 92, el día en que se cumplen 25 años de la inauguración. Mari Carmen, buenos días. Hola, buenos días, Carlos. Buenos días, Encantada señora. de hablar con vosotros. Igualmente, señora. Yo, una fan total de la Expo. 6 años antes de comenzar la Expo, en el ABC, vino una entrada de que se canjeaba para la inauguración. Yo fui una fan, fui a la inauguración y hasta el día que terminó la Expo, fui todos los días de la Expo. O sea, usted una jartible de la Expo. Pues sí, una jartible. Mi marido, es que además estuve de reposo, hoy estoy muy nerviosa. Estuve de reposo 3 meses en la cama. Y entonces yo todos los días había un programa a las 12 de la mañana en el Canal Sur que se veía cómo iban las obras de la Expo y qué era lo que iba a ver la Expo. Eso fue 6 meses antes. Entonces, al estar en la cama, mi marido decía que para qué íbamos a sacar si yo no iba a poder ir. Y yo sabía todo de la Expo. Entonces yo decía, tú no te preocupes, que por la mañana, nosotros nos vamos por la mañana y a la entrada hay unos carritos que si yo no puedo andar, me llevan en el carrito. Yo vi todos los pabellones en una vez. Muchísimas veces. Entonces, para mí la Expo fue maravillosa. Mi marido no quería ir. Y hasta el día del Corpus, que él se fue solo dando un paseo, porque yo iba todos los días. Y ya él se animó y ya fue otro fan de la Expo. Lo más bonito que yo he vivido en Sevilla. Oye, para acabar, Chencho, que le toca después, pero ya aprovecho. Chencho. Sí, me he venido aquí, pues tengo una querencia por la Copa y por ti que me he venido antes. No, y quería decir una cosa de la Expo. Yo fui de las autoridades de la época, uno de los que fue más veces a la Expo, estaba encantado. Y la razón era que yo era secretario de Estado y en los primeros días de la Expo, cuando venía era el día de cualquier país, pues iba un ministro. Pero claro, pasados 20 o 25 días, los ministros estaban hartos de ir para allá y yo era secretario de Estado de Exteriores y entonces delegaban todos en mí. Entonces fui a un montón de días nacionales. Me acuerdo cuando el de Colombia, por ejemplo, García Márquez, el premio Nobel, firmó allí un libro que acaba de editar que se llama 12 cuentos peregrinos
y me dedicó a mí el primero, y dijo, amigo Chencho, el primero que dedico en España. Y entonces, al final de la ceremonia, cuando venía el presidente de Argentina, el presidente de Rusia, el que fuera, te regalaban algo que normalmente era bastante bonito. Una vez era de plata, otra vez de lo que fuera, pero eran objetos que tenían un cierto interés artístico, muy diferente de cuando vas por ahí y te regalan una metopa, que a ti te habrán regalado 500 y que ya en tu casa no te caben ni en la bodega. Hay un museo. Bueno, pues yo estaba muy contento con mis regalos y terminada la Expo, el gobierno decidió, como un signo de austeridad y de seriedad, que todos devolviéramos los regalos. Y yo me quedé sin mis regalos. Me he quedado todos los regalos hubo que devolverlos. Me he quedado solo con el recuerdo del Pabellón de España, como habéis dicho antes, era espléndido. Y la señorita que nos enseñó el Pabellón de España era una chica guapísima y eficacísima. Bien, siempre los detalles importantes. Sí. Ahora, del Betis. Noticias de las 11, de las 10 en Canarias, con permiso.